Excelente, Harley, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Edwin. El micrófono. Sí, ya. ¿Ya? Muchas gracias, Edwin. La verdad, aquí contento de conocer a tu nueva familia periodística. Hacía tiempo que no trabajábamos juntos y la verdad es que se siente muy, muy acogedora y muy conocedora de los temas del país. Y lo que ustedes comentan, incluso hasta me muerdo la lengua porque creo tener elementos de cada cosa, ¿no? Pero yo creo que estoy aquí para un tema específico y lo demás lo podemos dejar para otra ocasión, supongo. Pero Harley acaba de mencionar un tema de contaminación de medio ambiente. Estas legislaciones en Panamá en materia de medio ambiente, por así decirlo, son relativamente nuevas, si las comparamos con otros países que avanzaron más rápido en estos temas. ¿Las leyes de medio ambiente en Panamá prevén o advierten alguna capacidad o algún radio de acción de quienes gobiernan en turno para ejercer de alguna manera, yo no sé si la palabra es coacción o si es coerción? No, mira, es que aquí en Panamá estamos tan primitivos en este tema del servicio público o los servicios públicos y especialmente los de relevancia ambiental que cuando uno menciona lo que dicen las leyes pareciera que uno estuviera hablando de derecho ficción. Pero la Constitución va por un lado y la normativa va por el otro. Por ejemplo, la Constitución dice desde hace mucho tiempo de que los municipios son los que brindan los servicios públicos. Pero en los 60s, el gobierno de la época establece un IDAN, que es el que brinda el servicio de agua. Nada en contra de los funcionarios del IDAN, porque aquí en Panamá uno habla de las cosas y la gente lo coge personal. Nada en contra del IDAN, pero como estructura, es una estructura fracasada. No importa qué profesional pongas al frente, nunca va a poder solucionar los temas. Esto es muy largo de explicar, pero se supone que este es un servicio público. Y este servicio público, todos nosotros cuando pagamos la tarifa de agua, creemos que es una tasa, lo cual supone una contraprestación. Resulta que el IDAN, ¿quién construye las potabilizadoras? A veces el Ejecutivo, el presidente, los CONADES, hasta la ACP tiene potabilizadora. Y cuando vamos a ver el alcantarillado, no, mira que esto lo hace el Ministerio de Salud con su programa de saneamiento de Bahía, que ahora se llama Saneamiento de Panamá. Van a hacer o hicieron una en Chorrera, quieren hacer una en Chiriquí. Es decir, la tarifa de agua se va a pagar la burocracia. Como si este experimento no hubiera fallado, tenemos a la Autoridad de Aseo, que de la misma manera es un servicio ficticio, porque para la ciudad de Panamá funciona muy mal y para el interior funcionan los municipios, pero los municipios lo que están buscando es el volquete más grande o más cercano para tirar las cosas en un vertedero gigante que se prende de vez en cuando, de una manera totalmente absurda. Y en Panamá no escampa, porque tenemos un vertedero más gigante todavía, que es Cerro Patacón, donde empezamos el gobierno pasado con camiones más o menos especializados y los terminamos con volquete. Igual o similar, claro, hay algunas excepciones, que en el interior. El tema de servicio público, todos estos 7,000 personas se pagan es con los impuestos de la gente, porque muy pocas personas, relativamente hablando, pagan una tasa de aseo. Así que en Panamá lo que tenemos que hacer es patear el tablero, buscar cómo la municipalidad se puede modernizar de manera tal de que pueda cumplir con su visión constitucional. Estoy muy seguro que en París, así como en el resto de Europa, funcionan municipios que tienen entidades que contratan empresas y así toda la sociedad funciona en pro del aseo. El ciudadano con educación, la empresa privada con tecnología y conocimiento y el servicio público, en este caso municipal, con la dirección correcta y profesional de los temas y no aquí ver en Panamá las cositas de quién consigue el contrato, etcétera, y que todo está escrito al Ejecutivo. ¿Quién es el presidente de la Junta Directiva de Autoridad de Aseo, como mencionaron aquí? El Ministerio de Salud, al igual que el IDAN. Pero a la vez son entidades autónomas. Pero de alguna manera esa es como una autonomía que se resiste porque el ministro de Salud está pegado al órgano ejecutivo constitucionalmente y forma parte de este. Antes de ir al tema que nos aqueja el día de hoy, yo sí quisiera tomar lo que usted menciona porque es un debate que hemos tenido aquí, lo tuvimos durante la campaña electoral. ¿Usted cree que hay que privatizar
la recolección de basura? ¿Se debe privatizar? Sí, el problema es que aquí en Panamá tenemos palabras tabú. Esa es una de ellas. El Estado debe mantener siempre la dirección porque la Constitución dice, por lo menos en el servicio de aseo, en los servicios, el municipio los presta, pero los puede prestar fácilmente a través de licitaciones y empresas. De esta manera, la empresa participa de manera natural, orgánica, en la administración, brindándole servicio a los ciudadanos, pero eso sí, tiene que ser controlada por el Estado en materia de precios, Claro. en materia de la mejor tecnología disponible. Y para eso es que el Estado debe contratar a las personas más idóneas para poder supervisar esta cara labor y no estar viendo cómo se tapan huecos, nunca mejor dicho. Miren, Cerro Patacón se convirtió en un tema político por el desparpajo. La autoridad de aseo no puede obtener los recursos necesarios para poder tapar todos los huecos que tiene en disposición, distribución y disposición final. Y el tema de la energía, todo esto es una planificación pública. Entonces, por supuesto que una empresa va a querer tener todo el pastel de la energía. Es más, la empresa anterior tenía una concesión de generación de energía para Cerro Patacón, porque Cerro Patacón es el vertedero, nunca mejor dicho, más grande que puede tener la cantidad de basura necesaria, y le llamo basura como para que todos nos entendamos, como para poder generar una cantidad de energía lucrativa. Por eso normalmente las empresas buscan entrarles a Cerro Patacón y muy poco a los vertederos del interior. Sin embargo, como esto no está planificado, hay una gran burocracia y una tendencia del servidor público de tener todas las inventivas que resuelvan el problema. Porque recuerden, tenemos que contratar volquetes, tenemos que contratar gente con camiones en los pueblos y en los municipios, gente que conocemos, en lugar de que este tema sea técnico, orgánico y sistemático. Miren, incluso voy más allá. Entidades como el IDAN y la Autoridad de Aseo son fracasadas y no deberían existir. Deberían ser reabsorbidas en los municipios para poder dar el servicio como dice la Constitución. Y hay mucha gente que cuando escucha esto tiembla, porque para ellos el alcalde es el político de turno que se la pasa reunido y conspirando y haciendo política, pero es que ya debemos que acostumbrarnos a elegir gerentes de ciudad. Tenemos que acostumbrarnos a elegir gente que tenga la inquietud, y en esto el gobierno central tiene mucha responsabilidad, porque el gobierno central llama descentralización. Si ustedes buscan en cualquier diccionario jurídico o no jurídico, descentralización es el soltar competencias de los órganos centrales del gobierno a los municipios. Claro. Acá en Panamá, descentralización es el traslado de un impuesto nacional a los municipios, claro, a la arca del municipio. ¿Y quién dirige la descentralización? Siempre el Ejecutivo. Entonces volvemos a ese acordeón donde le llamamos descentralización a algo para cumplir con un slogan, y después apretamos ese acordeón cuando el Ejecutivo comienza a estrangular a la gente o a soltarle dinero de acuerdo a lo político. Y no me refiero, no estoy viendo susceptibilidades, pero con gente que lleva 2 meses en el poder o gente que llevó 5 años. Es que la estructura es así, no es descentralizada. Es más, tenemos planes como en el gobierno pasado que Colmena, que incluso acercaban al mismo representante de corregimiento, a los corregimientos más pobres, al Ejecutivo también. Así que en Panamá tenemos que entender lo que es descentralización. Los municipios deben ser, como dice la Constitución, autónomos, porque no tienen autonomía financiera, porque tienen la mano extendida hacia el Ejecutivo. Y están la gran mayoría, el 95% de ellos subsidiados. Por tanto, se requiere autonomía financiera, enseñarles a tributar, y una vez que tengan riqueza, poco a poco ir obteniendo esa función constitucional, que es la de prestar los servicios públicos, que es lo que en el mundo de derecho codificado napoleónico e incluso en el derecho sajón es lo que funciona. Ahora, volviendo a los temas terrenales. No, esto es terrenal, porque salimos fuera y nos encontramos con el pataconcito, sí, y se convierte en digo temas terrenales porque es que el centralismo en este país nuestro está tan arraigado
que poco se hace para producir esa descentralización a nivel municipal, que sería lo ideal, porque el otro método en el nivel del Ejecutivo sería un sistema federal, donde tú le das autonomía a las diferentes circunscripciones geopolíticas. Acá tenemos un sistema unitario, pero no que debiera ser el facilitador, pero es el principal obstáculo para lograr la descentralización. No, es que la Constitución lo dice claro. Sí. Dice que es unitario, representativo en sus primeros artículos y después más adelante. Pero luego más entonces adelante, dice que el municipio es autónomo. Lo define correcto. como una unidad autónoma. Pero por entonces, excelencia, dice. después viene el Ejecutivo y comienza, mira, coge tu IDAN para yo tener injerencia en ese servicio tuyo, pobrecito, que tú no puedes. Después te busca una autoridad. Harry, lo que sí puede así. ocurrir es que haya un IDAN que sea un ente rector, o que haya una autoridad que sea un ente rector. Es decir, los patrones, si tú allá en Barú, tú vas a decir cómo lo haces, pero yo te voy a decir cuáles son las reglas para desarrollar la potabilizadora, la entrega del agua, la recolección de basura. Un ente, para hablarlo en deporte, lo que es MLB. MLB no es el dueño de los equipos. Cada equipo tiene su dueño, pero MLB es el ente rector No, del yo estoy de béisbol acuerdo. en los Estados Unidos. Esa era la idea de la autoridad CEO original. Pero la Correcto. reformaron. Exacto, pero la distorsionaron. Exacto. Pero bueno, óigame, y por asociación de ideas están estos temas de los estudios de impacto ambiental, Ujú. muy llevados y muy traídos en Panamá. Primero quisiera preguntar, Harley Mitchell Morán siente que en Panamá ya se ha adoptado la cultura del respeto y el acatamiento de los estudios de impacto ambiental. Bueno, mira, la pregunta, como siempre, Edwin, es desafiante, porque a mí me parece que no, porque tenemos dos extremos. Y lo que me mueve aquí es el ejemplo, porque ya hay varios, ¿no? Uno que trataste muchísimo aquí, que es el tema de Minera Panamá. El siguiente, que es el de la carretera de Sierra Llorona, la de Colón. Y el de Puerto Barú, en Chiriquí. Entonces estamos viendo patrones donde cada actividad tiene su estudio de impacto ambiental. Muy bien. Pero cuando vamos a discutir sobre los impactos que tiene la actividad, es como si el estudio de impacto ambiental no existiera. Claro. El estudio de impacto ambiental es lo que vengo a promover. Es un instrumento de gestión ambiental que tiene protección legal y protección penal. Aquí en Panamá hay incluso condenas por incumplimiento de estudio de impacto ambiental. Hay sanciones administrativas por incumplimiento de estudio de impacto ambiental. ¿Y qué ocurre? Que en cada uno de aquellos proyectos que te menciono, se caracterizan por ser estudios de impacto ambiental categoría 3. El de Sierra Llorona yo creo que era inferior, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que el impacto 3 es el más es sofisticado, el más por así decirlo. sofisticado y el más exigente. Para que un estudio de impacto ambiental categoría 3 se apruebe, se requiere pasar, cuando está en área protegida o cerca, por una resolución administrativa de la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Mi Ambiente. Esto lo dice una resolución que en sentido material es una ley. Y en virtud de la Ley 24 del 95, que es la Ley de Vida Silvestre, que le da facultades al director de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, incluso diferentes y a veces hasta superiores que el mismo ministro de Ambiente. Esta persona viabiliza, después de informes técnicos que se pueden rastrear en Esta cada estudio de persona del impacto Ministerio de ambiental. Ambiente. Sí, dentro del Ministerio de Ambiente se evalúa también. Hay una dirección de costas y mares en proyectos como por ejemplo Puerto Barú, que al final del estudio van aprobando parcialmente el estudio de impacto ambiental. Y cuando éste lo firma un ministro, es porque ya tiene un informe técnico justificativo de la actividad, obra o proyecto. ¿Qué es lo que me preocupa? De que en proyectos como Puerto Barú se mencionan los impactos, pero no se mencionan las medidas de mitigación que vienen atrás. Y esas medidas de mitigación son lo que el gobierno evalúa e incluso interviene para que sean más estrictas. Y de esa manera, cuando se aprueba un estudio de impacto ambiental, se tiene entre comillas, como todo en Panamá y en el mundo, la garantía de que se tiene que cumplir una serie de reglas. Si no se cumple, está la protección penal y la vigilancia administrativa.
Reitero, lo que me preocupa es que cuando se habla de un proyecto categoría 3, no se habla nunca de las medidas de mitigación, que debería ser el centro de discusión. Por ejemplo, en este caso, el proyecto va a afectar el manglar. Bueno, la medida de mitigación en los estudios de impacto ambiental, que hasta hace poco, creo que todavía estaban online, tú puedes ver claramente, oye, mira, este proyecto no se le permitió talar ningún manglar. Te pones a ver, oye, bueno, los puede afectar indirectamente. Cuando vas a ver la medida de mitigación correspondiente, no, vamos a monitorear el manglar por cualquier afectación y compensarla. Y ya tú te pones a ver de que el estudio de impacto ambiental no es como una patente de curso para que los promotores hagan lo que les dé la gana, sino muy por el contrario, una especie de cadena al cumplimiento de la normativa ambiental. Pero la gente, y profesor, discúlpeme un momento, está anuente de eso. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando se habla de un proyecto o de una mega obra como esta, usualmente la gente dice, no, es que quien firmó el estudio medioambiental no tenía conocimiento o la mano peluda por debajo de la mesa y empiezan a sacar conclusiones de alguna u otra manera a priori, trayendo a colación lo que usualmente vemos en la política de nuestro país. Es el tema de la corrupción y es el tema del trance. ¿Cómo podemos convencer al que no está convencido de que eso no es así? Bueno, yo no descarto para ningún acto administrativo que exista lo que tú dices. Para ninguno. Pero lo bueno de la normativa ambiental es que tiene varias herramientas, entre ellas la transparencia. Todo lo que te estoy diciendo lo vi en internet, porque los documentos, los estudios de impacto ambiental circulan. Y pues así mismo circulan las medidas de mitigación. Pero lo que estoy tratando de transmitir es que en un estudio de impacto ambiental categoría 3 hay mayor cantidad de ojos y mayor cantidad de informes técnicos. Al momento de un ministro firmar, está prácticamente amarrado a la ciencia y a la técnica de sus subalternos. El temor, que yo no digo que es tan infundado nada, dado el historial de Panamá, de la sociedad civil, es que, mira, lo aprobó un ministro que presionó a los que están abajo. Bueno, esto es extremadamente difícil toda vez de que los informes son técnicos y, como dije en algún otro medio de comunicación, el desafío, porque este último proyecto, así como los demás, ha sido demandado ante la Corte Suprema de Justicia. El desafío es demostrar con informes técnicos tan importantes como los que tiene a favor este proyecto, de que él mismo fue amañado, porque se hace un énfasis, no, que lo firmó Melciades Concepción, aprovechando la mala fama del gabinete anterior, con razón o sin ella, para entonces defenestrar el trabajo de mucha gente técnica, que también yo creo que es importante relevar. Y me preocupa mucho porque Edwin y compañeros, nunca mejor, no sé si escuchan eso que escucho yo. ¿Saben qué? Es un tren. Viene un tren. Bueno. Viene una... Yo pensé que era imposible agarrarte fuera de base. Viene un tren. Viene una vía férrea que va a tener grandes impactos ambientales. Seguramente va a ser un categoría 3. Los impactos deben mitigarse. Los impactos deben preverse. Es más, lo que es ilegal no son los impactos. Lo que es ilegal es no mitigarlos. Y esto es algo que quiero que quede claro, porque se criminalizan los impactos. Mira, esto es ilegal porque va a causar esto y lo otro. Oye, ¿qué pasó con las medidas de mitigación? Entonces están poniendo a la Corte como si fuera un ente que va a evaluar los estudios de impacto ambiental sin las capacidades técnicas para ello. La Corte lo que tendría que buscar es una ilegalidad, alguna torcedera de brazo que fuera patente. Pero viene un tren, vienen nuevos embalses. Les han llamado de todas las maneras, pero finalmente son embalses. Y estudios que son incluso anteriores a la reversión demuestran que son necesarios para la operación del Canal de Panamá y para el tema del agua potable en la ciudad. Ahora, ¿debemos preocuparnos porque el ministro de Ambiente sea un activista? Si se sigue la ley, no. Si se aprovecha la posición para hacer activismo, entonces la preocupación debería ser extrema.
Hasta estas alturas no tengo los elementos de juicio para saber si nuestro ministro está de un lado o del otro. Sin embargo, creemos y nos consta que es una persona seguidora del derecho. Y esto debe mantenerse, porque el derecho ambiental y su particularidad, miren, Edwin me preguntó al inicio de esta sesión sobre temas ambientales de Cerro Patacón y de agua potable, pero ¿qué pasa? Estos temas están adheridos a un sistema administrativo y un sistema de prestación de servicios públicos que también dice la Constitución que debe ser de calidad. Es decir, cuando estamos tratando de derecho ambiental, no solamente de derecho ambiental, debemos seguir la Constitución. El servidor público solamente puede hacer lo que la ley le dice. No puede cortar u omitir. Y no puedo resistir a hablar de los decretos, de las resoluciones que cuando llegué estaban hablando. El servidor público no puede, por ejemplo, en las resoluciones estas que declaraban los arbitrajes de acceso restringido, sin perjuicio de lo que opinan ustedes con respecto a si deben ser restringidos o no, en la parte emotiva de estas resoluciones, da la impresión de que la ley de transparencia, de por sí, todos los arbitrajes los declara de acceso restringido. Y no es así. El servidor lo tiene que declarar, eso sí, por una resolución, pero esto, la ley de transparencia dice que se puede declarar de tal manera, no que lo son. Claro. Así que, y es más, todas esas resoluciones, al igual que las resoluciones del gobierno pasado que declaraban lo mismo, casi lo mismo de acceso restringido, ellas tenían una parte legal. Ah, no, mira que yo puedo declararla, y la declaro. ¿Y qué pasa con la parte material? ¿Por qué las estoy declarando así? O sea, ¿dónde está la materialidad de por qué declaro, por ejemplo, en este caso, los arbitrajes de acceso restringido? Incluso el Ministerio de Ambiente suele tener más herramientas que otros, y bien la resolución del Ministerio de Ambiente un poco más de trabajo. Sin embargo, ninguna de las tres resiste el escrutinio constitucional y convencional, es decir, los convenios internacionales como por ejemplo el Acuerdo de Escazú, que establece un principio de máxima transparencia en cuanto a todo lo que tiene que ver con ambiente. Porque la información del ambiente no son solo los animales que viven en Donoso o las plantas que viven en Donoso. Información ambiental es cómo accedo a los recursos naturales de Donoso. A través de un contrato, a través de una negociación, a través de qué. Así que al final todo debería ser transparente. Ahora, ¿qué ocurre? Dos casos que nos mencionó nuestro propio invitado. Mencionó tres, yo voy a dedicarme a dos. Uno, Sierra Leona de Colón, ¿no? Sí. Y la trocha ya estaba abierta, por lo que pude ver en las imágenes. Sí, en ejecución del estudio de impacto ambiental, correcto. Pero es que esa es la parte que no entendí. Porque el ministro Navarro no había terminado de sentarse en la silla y estaba ordenando paralizar esa obra. Pero yo vi las imágenes de ya la trocha abierta. Lo que no entiendo es, la obra comienza después que recibe el estudio de impacto ambiental, la aprobación, o puede iniciar sin que el estudio haya salido. No, mira, no voy a profundizar porque este expediente lo desconozco. Lo que sí te puedo decir es lo que dice la ley. Los actos de la administración, independientemente del ministro que los firme, deben ser obedecidos. Okay. A menos de que la Corte los determine como ilegales o inconstitucionales. Ahí hay un punto. Más allá, yo tampoco conozco el expediente. O sea, uno, fue noticia que el ministro no se había terminado de sentar así y dijo, paren eso. Dos, que afecta esto, aquello, lo otro, etcétera. Dos, yo vi las imágenes, incluso con un dron, de toda la trocha abierta. Y tres, tal vez lo más importante, la población que quiere eso. O sea, el choque de la realidad versus lo que dice la ley. Yo estuve hablando con una diputada y me dice, a mí no me gusta, pero es que la población ahí lo quiere porque dice que ahí se arma. Como yo no voy a Colón por la ruta vieja, dice que el tranque que se da en el Rey de Sabanita, porque así se llama el lugar, es monstruoso, es peor que el que vive la gente de Panamá Oeste para llegar a Panamá. Y que la gente esa obra la quiere. O sea, ¿cómo administras la realidad de la población versus todo lo que la ley dice? Uno. Y dos,
en el otro tema del caso Puerto Barú, también veo venir, por lo que ya he visto imágenes, otra confrontación entre lo que la demanda, la paralización de la obra, si que era paralizada o no, versus una población, y eso sí me consta porque he estado 2 o 3 veces allá, una población allá en Chiriquí que sí quiere ese proyecto Puerto Barú. ¿Cómo conjugas en tu experiencia la aplicación de la norma con la voluntad de la población? Mira, yo te voy a contestar con lo que un viejo amigo tuyo, que creo que compartieron la reconstrucción del país después de la invasión de cada uno de sus trincheras, algo que dijo Milton Enríquez una vez. ¿Estamos en un estado de derecho o estamos en un estado de opinión? Precisamente para convertir la opinión en una norma jurídica están las resoluciones administrativas. En este caso, entiendo que el Puerto Barú tiene una resolución administrativa que está amparada de principio no solo de legalidad, sino también de presunción de licitud. A menos de que la Corte, porque esto ha sido desafiado en la Corte Suprema de Justicia, determine que este estudio es ilegal o esta resolución que aprueba el estudio es ilegal porque va a afectar manglares, porque va a afectar animales y porque va a afectar las aguas. La población, en el caso de Colón, por ejemplo, aquí la resolución de impacto ambiental es un evento muy similar. Es más, la administración sí puede revocar sus actos, según la ley de procedimiento administrativo, pero solamente en circunstancias de que se hayan dado declaraciones falsas para obtener una resolución, de que el afectado pueda esté consciente o quiera la revocatoria, o en el caso, por ejemplo, de que una norma estrictamente te lo diga que puedes revocar. Es más, te doy otro ejemplo. Hace 5 años, quizá exactamente 5 años, el entonces ministro de Seguridad, Mirones, al no poder revocar ciertos nombramientos de policías, de comisionados, él mismo los llevó a la Corte, porque esta sí lo puede hacer. La administración, imagínense el relajo si la administración cada 5 años pudiera revocar sus propios actos. Eso sería una refundación de la República una y otra vez. Por eso, sin conocer de manera microscópica los casos, sí te puedo decir que la resolución de Sierra Llorona, la resolución de Puerto Barú y todo lo que se haya aprobado en el gobierno anterior, no debe ser visto desde el punto de vista político, del tema de bandidos y vaqueros. Mira, todo lo que hizo la administración anterior tiene que ser ilegal. Vamos a hacer un ejemplo por el tratamiento de la mina. Mira que todo tiene que ser ilegal, mira lo que tuvimos que hacer y se declaró inconstitucional. No, esas son cosas de opinión. Lo que dice el derecho es que las resoluciones dan seguridad jurídica. Si hay algún tema de que la administración pueda demostrar de que se cumplen con los temas de revocatoria, puede revocar sus propios actos o llevarlos ellos mismos a la Corte. Pero lo que dice la ley es que los actos administrativos tienen, o las actuaciones administrativas incluso, deben ser obedecidas por los servidores públicos, y yo estoy seguro que en el Ministerio de Ambiente deben verlo de la misma forma porque, gracias a Dios, el derecho es uno solo. Ahora, yo le pregunto, tomando en cuenta el experimento social que vivimos hace cuestión de 1 año y medio, que fue la mina, ¿usted ve el mismo escenario para el proyecto de Barú? Obviando, obviamente, los pasos, procesos, inconstitucional, la posición de la Corte, obviando eso, ¿usted cree que la gente saldrá a las calles igual a protestar en contra del proyecto? No, estoy bastante seguro que no. Estoy bastante seguro que no. Y tiene que ver también con... en el derecho la forma es el fondo, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa que la parte formal es lo que perdió al tema de la mina, ¿no? La parte formal. En materia jurídica, dentro de la Corte Suprema de Justicia, el contrato esa es una forma, pero en derecho la forma es fondo, así que se acabó el contrato. En el caso se acabó por temas de inconstitucionalidad, ilegalidad, etc. Pero en el caso de Puerto Barú,
a diferencia de la mina, aquí lo que se cuestiona es el estudio de impacto ambiental. Y el instrumento de gestión ambiental llamado estudio de impacto ambiental no es solamente la resolución que firma el ministro. Es más, la parte emotiva de esa resolución está llena de informe de funcionarios que tienen que ver con el foro público, informe de funcionarios que tienen que ver con las medidas de mitigación ambiental para manglar, informe de funcionarios que tienen que ver, y así, de modo tal de que el ministro lo que hace es refrendar prácticamente toda esa parte emotiva que a su vez se le da como un informe técnico. Es muy difícil, incluso hasta de otras entidades, como son la Autoridad de Recursos Acuáticos en este caso y la AMP. Por tanto, es muy difícil que un solo ministro pueda manipularlo todo. Por eso reivindico el instrumento. Y este instrumento es tan fuerte que en el caso de la mina, como ustedes lo han visto aquí muchas veces, esta sufrió 2 derrotas constitucionales, claro, 2 destrucciones pavorosas constitucionales en el 2017 y en el 2023. Y el estudio de impacto ambiental de esa misma mina sigue vigente. Tan vigente que hasta en el mes de abril supe que le hicieron una inspección en seguimiento al estudio de impacto ambiental y entiendo que viene otra. Así que este instrumento es lo suficientemente resistente. ¿Por qué? Porque se basa en la opinión técnica, científica, fundada de servidores públicos y de sociedad civil en una materia específica. Así que yo no veo el mismo escenario, especialmente porque a diferencia de también en el caso de la mina, tú puedes decir, no, mira que esto beneficiaba a la gente, etcétera, etcétera. Pero como dijo Ernesto Pérez Valladares en un video que él mismo se mandó a hacer el año pasado o antepasado, ellos estaban en gabinete hablando de una concesión a Pfeiffer. Estas son sus palabras. Esto no fue un tema que pasó por consulta pública, no fue un tema que pasó por la comunidad. Pero si él fue el que lo firmó. ¿Ah? Si él fue el que lo firmó. Bueno, usted sabe que han pasado 20 años también. Este tema es diferente porque como se basa en un estudio de impacto ambiental primero y las concesiones vienen después, es más, a ti no te dan una concesión de puerto, porque recordemos que los puertos en esencia son del Estado, si no tienes el estudio de impacto ambiental aprobado. Así que todo esto viene de trabajo con la comunidad. Así que no me extraña que la comunidad tenga gran apoyo o gran simpatía por el proyecto. En cambio, en el tema minero, como la cosa fue al revés, primero damos la concesión y después vamos a ver, incluso, y lo vi en videos, yo creo que ustedes me pueden hasta desmentir, cuando la parte política fue a mercadear, que yo creo que la parte política tuvo mucho que ver con esta defenestración, cuando la parte política fue a consultar el año pasado el tema de la mina, todos los pueblos estaban, bien, por lo menos que vi, estaban en contra. Así que hay una diferencia cuando las cosas se hacen de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Bueno, aquí una de las cosas que yo advierto para finalizar es que no dice bien de un país que cada 5 años por el cambio de gobierno hay cambios de opiniones o cambios de decisiones porque llegó un nuevo ministro, un nuevo, ¿cómo es? ¿Director de qué? De áreas protegidas. No, el ministro de Ambiente tiene directores nacionales y uno es el de áreas protegidas. O sea, no puede ser que si, como llegó un nuevo gobierno, yo voy a desconocer todo lo que hizo el anterior y volvemos a punto cero. Este proyecto Puerto Barú, yo recuerdo, pues yo 2 veces he estado allá, 2 o 3 veces. 1 año le tomó esperar el estudio de impacto ambiental hasta que finalmente salió. Y lo que no puede ser que después que sale, ahora hay que, no, ahora a mí ya no me gusta, vamos para atrás. Eso dice un país serio. O sea, si en las reglas del juego, creo que palabras menos fue lo que usted dijo hace un momento. Si en las reglas del juego está que habrá un estudio de impacto ambiental sin el cual no se podrá hacer una obra, cualquiera que ésta sea. Si la obra logra el estudio de impacto ambiental, salvo que alguien demuestre que fue trucho, que hay corrupción, bueno, ahí sí es otra historia. Hay que seguir avanzando. Es que para eso es el derecho. Claro. Y el principio de continuidad de la administración pública, que está en el Código Administrativo, que todavía tiene validez, es importantísimo. El respeto a nuestro propio derecho
Y cualquier gobierno tiene derecho a revisar sus actos, pero de acuerdo a lo que dice la ley. Y esto es lo que diferencia nuestras opiniones y nuestras pasiones de lo que es el devenir de un Estado de Derecho. Bueno. Don Harley Mitchell Morán, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Gracias a ustedes. Muy amable. 7:44 minutos. Y está conectado nuestro siguiente invitado de la mañana del día de hoy. Está con nosotros Héctor Hurtado,